Todo cristiano conoce el sonido aterrador del Viernes Santo, el ruido del martillo, los gritos de la multitud y el cielo oscureciendo al mediodía. Y todos nosotros sabemos celebrar el estruendo glorioso del domingo de Pascua, con la piedra removida y la tumba vacía. Pero existe un abismo de silencio entre esos dos eventos que la mayoría de nosotros ignora: el sábado. Por más de 24 horas, el creador del universo permaneció en silencio e inmóvil dentro de una cueva fría. ¿Por qué Dios necesitó de ese intervalo? Mientras los discípulos estaban paralizados por el miedo en la superficie, ¿qué estaba sucediendo en las profundidades donde ningún ojo humano podía ver? La verdad es que ese sábado no fue un día de descanso pasivo, sino el escenario de la operación secreta más compleja de la historia de la redención. Y lo que sucedió en esa oscuridad define nuestra victoria hoy. Imagina el sonido pesado de aquella piedra rodando sobre la entrada del sepulcro. No fue solo el cierre de una tumba, fue como si una puerta de hierro hubiera sido golpeada en la cara de la esperanza humana. El sol se había puesto en viernes, trayendo consigo un silencio que el mundo jamás había experimentado, un vacío en el tiempo donde la propia voz de Dios parecía haber sido sofocada por la tierra fría de Jerusalén. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 56, las mujeres, después de preparar las especias, descansaron conforme al mandamiento, pero ese descanso llevaba un peso insoportable, una angustia que no estaba escrita en la ley de Moisés. ¿Qué sucede cuando aquel que es la palabra se calla? El sábado santo comienza no con un himno de alabanza, sino con el choque de una realidad brutal. El Maestro estaba muerto, y el cielo, que antes se abría en bautismos y transfiguraciones, ahora estaba mudo, gris e impenetrable. Pero ahí ocurre lo inesperado dentro de ese silencio. No es la ausencia de Dios, sino una presencia que nuestros sentidos humanos no pueden rastrear. Necesitamos deshacer la idea de que el silencio de Dios significa la inactividad de Dios. Mientras el cuerpo de Jesús yacía inmóvil, envuelto en lienzos, el universo contenía la respiración. No porque todo hubiera terminado, sino porque algo de magnitud cósmica estaba en gestación. Era un silencio grávido. Piensa en la semilla que cae en la tierra. A los ojos de quien mira la superficie, ella murió y fue enterrada. Pero en el secreto del suelo, la vida está rompiendo la cáscara. Ese sábado no fue un día de derrota. Fue el día en que la muerte tragó el anzuelo sin saber que había un gancho dentro. La humanidad miraba la piedra sellada y veía un final. Pero el Padre miraba la misma escena y veía el inicio de la operación más compleja de la historia de la redención. Ese momento nos obliga a mirar nuestros propios sábados de silencio. Aquellos días entre el dolor de nuestra cruz personal y la promesa de una resurrección que aún no ha llegado. Es angustiante, pues nuestra naturaleza inmediatista quiere saltar de viernes a domingo, ignorando el proceso necesario del sábado. Sin embargo, es en ese intervalo oscuro que la fe es purificada de toda emoción superficial. Si Dios hablara todo el tiempo, lo trataríamos como un ruido de fondo. Pero cuando Él se calla, somos forzados a buscar su rostro y no solo sus manos. El cuerpo de Cristo en el sepulcro nos enseña que hay momentos en los que la mayor obra de Dios no se ve con los ojos, sino que debe ser aguardada con una confianza que desafía la lógica. El silencio no era el abandono del Hijo, era la preparación del escenario para el mayor estruendo que la historia escucharía en la mañana siguiente. Existe una simetría divina aquí, que muchas veces pasa desapercibida por los lectores apresurados. Una conexión profunda que remonta al principio de todo.
Allí en Génesis capítulo 2, versículo 2, leemos que Dios, habiendo terminado su obra en el séptimo día, descansó. Ahora avanzamos miles de años en el tiempo y vemos al Hijo de Dios, la encarnación del Creador, reposando en una tumba exactamente el séptimo día, el sábado. Esto no es una coincidencia de calendario, es una declaración teológica. En viernes, poco antes de entregar el Espíritu, Jesús gritó, «Está consumado». Una frase que ecoa el «Así fueron acabados los cielos y la tierra» de la primera creación. Al descansar en la tumba durante el sábado, Jesús estaba cumpliendo el verdadero Shabbat. Él había terminado la obra extenuante de la nueva creación, la redención de la humanidad, y ahora su cuerpo descansaba, santificando la tumba y transformando el lugar de la corrupción en una cama de espera. Solo que había un misterio sucediendo mientras el cuerpo descansaba. El descanso de Dios nunca fue ociosidad, sino la celebración de una obra completa y perfecta. En el antiguo pacto, el sábado era la sombra. En la tumba, Cristo es la realidad. El detenerse de Dios entre la cruz y la resurrección señala que el esfuerzo humano por salvarse había llegado a su fin definitivo. No había más sacrificios que hacer. No había más sangre de corderos que derramar en el templo. El sumo sacerdote final había entrado en el Santo de los Santos, no hecho por manos humanas. Y ahora el universo aguardaba la aceptación de ese sacrificio. Este sábado santo es el divisor de aguas entre la ley que exigía trabajo y la gracia que ofrece descanso. El cuerpo inmóvil de Jesús era la garantía de que la deuda impagable había sido saldada. El cheque fue firmado en viernes y el sábado fue el tiempo de compensación antes del saqueo glorioso en domingo. Entender esto cambia la forma en que vemos nuestro propio descanso y nuestra salvación. Ya no estamos corriendo en una rueda de hámster espiritual, tratando de agradar a Dios con nuestro sudor, porque aquel que trabajó por nosotros ya completó la tarea. El sábado santo nos invita a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y a confiar en la obra consumada de la cruz. Es el momento de entender que, si Jesús descansó, es porque no sobró nada para nosotros pagar. La pausa de Dios no fue un intervalo para que Él recupere el aliento, pues el Todopoderoso no se cansa. Fue un sello de perfección puesto sobre la obra de la cruz. Mientras los guardias romanos vigilaban un cadáver, el Padre contemplaba la obra maestra de la redención, lista para ser revelada. El descanso de la tumba no fue el sueño de la derrota, sino la serenidad de quien sabe que la victoria ya ha sido asegurada y que el despertar es inevitable. Mientras el cielo operaba en misterio, en la tierra la atmósfera era de un miedo palpable y sofocante. Imagina la escena descrita indirectamente en Juan, capítulo 20, versículo 19. Los discípulos estaban encerrados, con las ventanas cerradas, aterrorizados por los líderes judíos. Para ellos, el sábado no trajo descanso, sino una agonía mental indescriptible. Pedro, aquel que juró lealtad hasta la muerte, estaba siendo consumido por la memoria de sus 3 negaciones, el sonido del gallo cantando, repitiéndose en su mente como un martillo. Ellos habían dejado todo, barcos, redes, familias, para seguir a un hombre que ahora estaba muerto y enterrado como un criminal. La estructura interna de ellos se derrumbó. No era solo la pérdida de un amigo, era el colapso de toda la visión del mundo que habían construido en los últimos 3 años. Ellos esperaban un reino físico, una revolución, y recibieron un funeral. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más sombría para ellos. El silencio de Dios en el sábado amplificaba las voces de duda dentro de sus cabezas. ¿Hemos sido engañados? ¿Fue todo una ilusión colectiva? El trauma de la crucifixión aún estaba fresco en sus retinas.
La sangre, los gritos, la burla. Ellos no tenían el Nuevo Testamento para leer y consolarse. Estaban viviendo el momento crudo, sin spoilers del domingo. Ese grupo, que antes discutía quién sería el mayor en el reino, ahora estaba unido solo por el pavor de ser el próximo en ser crucificado en una cruz romana. Su teología no tenía espacio para un Mesías muerto. Este estado de parálisis nos muestra cuán frágil es la fe humana cuando se basa en circunstancias visibles. Ellos amaban a Jesús, pero ese sábado el amor estaba ahogado en desesperación, demostrando que sin la resurrección, incluso la más bella caminata espiritual termina en un callejón sin salida. Sin embargo, es fascinante notar que, incluso en medio del caos emocional, ellos permanecieron juntos. Podrían haber huido cada uno a su ciudad, regresando a Galilea inmediatamente, pero algo los mantenía allí, escondidos en Jerusalén. Quizás era el miedo de salir, o quizás, en el fondo, una brasa de esperanza que se negaba a apagarse completamente, recordando vagamente las palabras de él sobre resucitar al tercer día, aunque aquello pareciera locura en ese momento. Ese sábado de luto nos enseña sobre la misericordia de Dios al tolerar nuestra incredulidad en momentos de dolor extremo. Jesús sabía que ellos estaban encerrados y con miedo, y Él no estaba enojado con su debilidad. Él estaba resolviendo el problema de la muerte para que nunca más tuvieran que temer. El miedo de ellos era real, pero la solución ya estaba en marcha, oculta solo por una piedra y algunas horas de reloj. Mientras el cuerpo físico de Jesús reposaba inmóvil en la frialdad de la tumba excavada en la roca, el espíritu de él no estaba en un estado de letargo o inactividad, sino protagonizando el movimiento más audaz de la historia espiritual. La Biblia nos da destellos fascinantes y misteriosos sobre este viaje oculto, específicamente en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, donde se dice que Él fue mortificado en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus en prisión. Esto nos lleva a entender que el Sábado Santo no fue un día de pasividad divina, sino de invasión territorial. Jesús descendió al Sheol, al lugar de los muertos, no como una víctima temblorosa siendo arrastrada al castigo, sino como un rey que invade la fortaleza del enemigo para decretar su soberanía. La teología simplista a menudo ignora este tránsito, pero es fundamental darnos cuenta de que la luz del mundo penetró en la oscuridad más densa, no para ser apagada por ella, sino para iluminar rincones que habían estado bajo el dominio de la sombra desde la caída de Adán. Pero Dios aún no había dicho la última palabra, y el escenario en las regiones inferiores estaba a punto de cambiar drásticamente. Imagina el choque en el reino de las tinieblas. Durante milenios, la muerte funcionó como una represa infranqueable, reteniendo todas las almas, desde los más impíos hasta los patriarcas de la fe que esperaban la redención. Cuando Cristo desciende a este abismo, Él no va para sufrir en manos de demonios, una idea errónea que necesitamos deshacer. Él va para proclamar la victoria. La palabra utilizada para proclamó en el texto original sugiere una proclamación de triunfo, como un general anunciando que la guerra ha terminado. Aquellos que estaban en el seno de Abraham, aguardando la promesa, vieron llegar aquel que era la propia promesa encarnada. El sábado fue el día en que el abismo oyó la voz del autor de la vida, y las estructuras de la muerte comenzaron a crujir, pues no fueron diseñadas para contener la pureza absoluta y la divinidad plena. Este evento subterráneo altera completamente nuestra comprensión sobre el alcance de la gracia y el poder de Cristo. No existe lugar tan profundo, tan oscuro o tan distante donde la autoridad de Jesús no llegue.
Si Él descendió a las partes más bajas de la tierra, como nos recuerda Efesios capítulo 4, versículo 9, eso significa que Él llenó todas las dimensiones de la existencia con su presencia. El silencio en la superficie de la tierra contrastaba con el estruendo espiritual en el mundo invisible. Mientras los soldados romanos vigilaban una piedra, Jesús estaba confrontando la esencia misma de la separación eterna. Él estaba transformando el cautiverio, preparándose para llevar cautivo al cautiverio. El Sábado Santo, por lo tanto, fue el día de la inspección final en las mazmorras de la existencia humana, garantizando que, cuando Él saliera de allí el domingo, dejaría las puertas desbloqueadas para todos aquellos que creyeran en Él. La muerte pensó que había capturado a un hombre, pero descubrió tarde que había engullido al propio Dios. Es fascinante pensar en la muerte como una entidad voraz que nunca sació su hambre desde que el pecado entró en el mundo, devorando generaciones tras generaciones sin nunca encontrar resistencia. Sin embargo, en ese fin de semana, la muerte engulló algo que sería su propia destrucción, cayendo en lo que los antiguos teólogos llamaban el anzuelo de la divinidad. La humanidad de Jesús fue el cebo, su divinidad fue el anzuelo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 24, el apóstol Pedro declara con audacia que era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué era imposible? Porque la muerte opera bajo una ley específica. El salario del pecado es la muerte. Ella tiene derecho legal sobre quien ha pecado. Pero Jesús no tenía pecado. Él era el Cordero Inmaculado. Cuando la muerte lo tomó, cometió una ilegalidad cósmica. Intentó sujetar a aquel sobre quien no tenía jurisdicción, y al hacer esto, selló su propia sentencia de anulación. Solo que había un problema escondido para el reino de las tinieblas en esa ecuación. Al recibir a Jesús en sus dominios durante ese sábado, la muerte no solo violó la justicia divina, sino que también introdujo en su sistema un virus de vida incontrolable. Piensa en esto como una implosión controlada. Por fuera todo parecía tranquilo, y la victoria del mal parecía asegurada, pero por dentro, el poder de la vida indestructible de Cristo estaba desmantelando los engranajes de la mortalidad. El aguijón de la muerte, que es el pecado, fue neutralizado porque todo el pecado de la humanidad ya había sido pagado en la cruz. Por lo tanto, el sábado, la muerte estaba, de hecho, atascada con Jesús. No podía digerirlo y no podía escupirlo hasta que se cumpliera el tiempo determinado por el Padre. Ese fue el día en que el fuerte valiente fue atado en su propia casa, y sus bienes, las almas humanas, comenzaron a ser saqueados por el más fuerte. Esta realidad nos trae una seguridad inquebrantable frente a nuestra propia mortalidad. El miedo a la muerte que paraliza al ser humano proviene de la incertidumbre y de la sensación de fin absoluto. Pero el Sábado Santo nos enseña que el camino a través de la muerte ya ha sido despejado y la salida ya ha sido garantizada. Jesús ahora posee lo que Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 llama las llaves de la muerte y del infierno. Tener las llaves significa tener autoridad, acceso y control. Él no las pidió prestadas, las tomó. Durante ese período silencioso de espera, la transferencia de autoridad estaba siendo consumada. El enemigo fue despojado de su arma más terrible. Ahora, para el cristiano, la muerte ya no es una pared de concreto, sino una puerta de paso, una sombra sin sustancia real. Porque aquel que se detuvo entre la cruz y la resurrección transformó la tumba en un túnel hacia la luz. A menudo miramos la espera como tiempo perdido, pero en la economía de Dios, la espera es el tiempo de maduración
donde la raíz se profundiza antes de que el fruto aparezca. El Sábado Santo representa ese periodo necesario entre la promesa dada y la promesa cumplida, un tiempo donde la semilla necesita morir completamente para dejar de ser semilla. En Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús ya había advertido que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, dará mucho fruto. Ese sábado fue el cumplimiento literal de esa muerte fructífera. No bastaba con que Jesús muriera en la cruz, necesitaba ser sepultado. El sepultamiento es la prueba de la muerte y la preparación para la nueva vida. Sin el sábado, la resurrección podría verse solo como una reanimación, pero el tiempo pasado en la tumba certificó que lo viejo había pasado totalmente y que lo que surgiría sería algo inédito, el primogénito de una nueva creación. Y entonces, en medio de este proceso, nos confrontamos con nuestra propia impaciencia espiritual. Queremos el milagro instantáneo, la respuesta en el tiempo de microondas, pero Dios opera en el tiempo de la agricultura. El sábado de silencio fuerza al alma humana a lidiar con la ausencia de señales visibles. Es fácil creer cuando el mar se está abriendo o cuando el pan se está multiplicando, pero creer cuando el Salvador está muerto y enterrado exige una calidad de fe superior. Es en este intervalo oscuro que somos purificados de la idolatría de los resultados y aprendemos a confiar en el carácter de Dios. Los discípulos fallaron en esta prueba inicialmente porque su fe dependía de la presencia física de Jesús. Pero nosotros, mirando hacia atrás, aprendemos que Dios está trabajando tan intensamente en el silencio del sábado como lo estaba en el ruido del viernes o en la gloria del domingo. El silencio no es ausencia, es una concentración de poder a punto de ser liberado. Además, este tiempo de pausa sirvió para cumplir profecías y tipologías que necesitaban ser exactas, como el signo del profeta Jonás, mencionado en Mateo capítulo 12, versículo 40, 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. La precisión de Dios es absoluta, Él no anticipa ni retrasa. Si Jesús hubiera resucitado inmediatamente después de la muerte, la humanidad no habría tenido tiempo de absorber el luto, de sentir el peso real del sacrificio. El sábado permitió que la realidad de la muerte se asentara para que la alegría de la resurrección fuera completa. Es como contener la respiración antes de una inmersión profunda. El sábado fue el aliento contenido de la historia. Todo estaba suspendido. La ley, los profetas, el destino de Israel y de las naciones, todo pendía de ese hilo invisible de esperanza dentro de una tumba rica. Y mientras el mundo giraba en su rutina ignorante, el mayor evento del cosmos estaba en cuenta regresiva, listo para explotar las ataduras de la historia e inaugurar la eternidad. Mientras la tierra dormía bajo el manto de un luto pesado y silencioso, en las esferas celestiales la atmósfera vibraba con una expectativa eléctrica que jamás hubo y jamás habrá nuevamente. Podemos imaginar que, si los ángeles cubrieron los rostros ante la crucifixión en el viernes, en el sábado santo estaban inclinados sobre los parapetos de la eternidad, observando aquel sepulcro sellado con una atención absoluta. La Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, que los ángeles anhelan observar las cosas relacionadas con nuestra salvación, y en ese momento, el foco de todo el ejército celestial estaba concentrado en un punto minúsculo de la geografía terrestre, un jardín en los alrededores de Jerusalén. No había sueño en el cielo, había preparación. El Padre estaba aguardando el momento exacto, cronometrado desde antes de la fundación del mundo, para dar la orden que revertiría la entropía del universo. El silencio del sábado no era un vacío,
sino la calma tensa antes del mayor relámpago de gloria que la creación ya ha testimoniado, el instante en que la vida en esencia tocaría la materia muerta. Pero ahí sucede lo inesperado en la dinámica entre el cielo y la tierra. El Espíritu Santo, que flotaba sobre las aguas en el principio de la creación, comenzó a moverse nuevamente, no sobre el abismo, sino dentro de la oscuridad fría de aquella tumba, conforme nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 11, fue el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos el que operó el milagro. En ese silencio sepulcral comenzó a haber una agitación molecular y espiritual que ningún ojo humano vio. El cuerpo que había sido flagelado, perforado y drenado de sangre, comenzó a ser revitalizado, pero no para volver a lo que era antes. No era una reanimación como la de Lázaro, que eventualmente moriría de nuevo. Era una transmutación. La carne mortal estaba siendo vestida de inmortalidad. Lo corruptible estaba siendo revestido de incorruptibilidad. El sábado fue el gran laboratorio de Dios, donde la nueva humanidad estaba siendo forjada en el cuerpo del segundo Adán, lista para debutar en el escenario de la historia en la mañana siguiente. Esa vigilia nos enseña sobre la fidelidad de Dios a sus propias palabras, incluso cuando todo parece perdido. El salmista David, profetizando siglos antes en Salmos capítulo 16, versículo 10, declaró que Dios no dejaría el alma del Mesías en el Sheol, ni permitiría que su santo viera corrupción. El sábado fue la prueba de esa promesa, el proceso natural de descomposición que humilla a todo ser humano días después de la muerte, fue divinamente bloqueado. La muerte tocó el cuerpo de Jesús, pero no logró pudrirlo. La santidad de él actuó como un preservativo divino. Mientras los sacerdotes judíos celebraban un sábado vacío y ritualista en el templo, la verdadera santidad estaba preservada intacta dentro de una cueva. El cielo vigilaba porque sabía que ese sábado no terminaría en derrota. La cuenta regresiva estaba llegando a cero y la piedra, por más pesada que fuera, estaba a punto de convertirse en el objeto más irrelevante ante la fuerza que estaba por despertar. Y entonces, en el jardín, un descubrimiento lo cambia todo y sacude los cimientos del mundo físico y espiritual. La madrugada del domingo rompe no solo con la luz del sol, sino con el estruendo de la intervención divina. Mateo capítulo 28, versículo 2, relata que hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Es crucial entender la teología de este movimiento. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, pues un cuerpo glorificado no conoce barreras físicas. La piedra fue removida para que nosotros pudiéramos mirar hacia adentro. El terremoto fue la señal de que la tierra no podía contener a su creador. Ese temblor fue el protesto del suelo que intentó sostener la vida y falló. La Guardia Romana, la élite militar de la época, tembló y quedó como muerta, pues la autoridad humana se desmorona instantáneamente cuando se confronta con una fracción de la gloria divina. El sello del Imperio Romano fue roto no por una rebelión judía, sino por la soberanía celestial que decretó el fin del imperio de la muerte. El escenario dejado atrás dentro de la tumba es una predicación silenciosa y poderosa por sí misma. Cuando Pedro y Juan entran en el sepulcro, conforme se narra en Juan capítulo 20, versículos 6 y 7, no encuentran el caos de un robo de cuerpo. Ladrones de tumbas, en la prisa y el miedo, llevarían el cuerpo con las sábanas o dejarían todo esparcido, rasgado y desordenado.
Pero lo que vieron fue un orden sobrenatural. Las sábanas de lino estaban en el suelo y el paño que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba doblado en un lugar aparte. Este detalle del paño doblado es de una delicadeza divina impresionante. Sugiere calma, sugiere que aquel que despertó de la muerte no salió corriendo en fuga, sino que se levantó con la majestuosidad de quien completó un trabajo, arregló su propia cama y salió tranquilamente. El sábado había terminado, el descanso estaba concluido, y el maestro dejó el cuarto ordenado como señal de que la deuda estaba pagada y la victoria era absoluta y organizada. Este momento marca el inicio de una nueva era para la humanidad. Jesús se convirtió, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, en las primicias de los que duermen. Él fue el primer grano de una cosecha vasta que incluiría gente de todas las tribus, lenguas y naciones. Al salir de aquel túmulo, Él no solo estaba salvando a sí mismo, Él estaba abriendo una brecha en la muralla de la muerte por donde todos nosotros pasaremos. La resurrección validó todo lo que sucedió en el viernes y todo lo que se esperaba en el sábado. Sin el domingo, la cruz sería una tragedia y el sábado sería el silencio final. Pero con el túmulo vacío, la cruz se convierte en triunfo y el sábado se convierte en la espera recompensada. La resurrección fue el amén de Dios a la oración de agonía del Getsemaní. La muerte fue tragada por la victoria, y el miedo que paralizaba a los discípulos estaba a punto de ser sustituido por un valor que convertiría al mundo de cabeza. Ahora necesitamos traer este enigma al suelo de nuestra realidad diaria, pues en muchos sentidos, la vida cristiana se vive en el Sábado Santo. Ya hemos sido salvados por la cruz, nuestra sexta feira ya ha ocurrido, y tenemos la promesa de la glorificación final, nuestro domingo eterno, pero vivimos en el tiempo intermedio, vivimos en el ya, pero todavía no. Hebreos capítulo 4, versículo 1, nos exhorta a temer, pues, quedándonos la promesa de entrar en su descanso, ninguno de nosotros parezca haber fallado. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde Dios parece haber parado. El diagnóstico médico no cambia, el hijo no vuelve, la puerta de empleo no se abre y el cielo parece tan silencioso como estaba sobre Jerusalén en aquel día. Es la tentación de pensar que el silencio es sinónimo de abandono, y es aquí donde muchos desisten, abandonando la fe a pocos metros de la línea de llegada, justamente en la hora más oscura que precede al amanecer. Solo que había un problema escondido en nuestra percepción humana limitada. Juzgamos la obra de Dios por el ruido que hace, pero el Sábado Santo nos enseña que las mayores obras de Dios se realizan en el silencio y en lo secreto. Si estás viviendo un sábado de silencio en tu vida, donde las promesas parecen muertas y enterradas, recuerda que la semilla necesita de este tiempo en la tierra oscura. No intentes desenterrar la semilla antes de tiempo con tu ansiedad. Deja que el jardinero trabaje. Necesitamos deshacer esta mentalidad inmediatista, mezclada con todo lo que el mundo predica sobre el éxito rápido, y recuperar la paciencia de los santos. El silencio de Dios no es un signo de que Él ha parado, sino de que Él está preparando algo tan grande que necesita ser gestado lejos de los ojos curiosos. Tu espera no es un tiempo muerto, es un tiempo de gestación. Lo que Dios está haciendo en ti mientras esperas es tan importante como lo que estás esperando recibir. El mensaje final que el Sábado Santo deja grabado en nuestros corazones es la certeza inquebrantable del domingo. Porque Cristo resucitó, ningún sábado en nuestras vidas es permanente. El dolor tiene fecha de caducidad, el luto tiene día para acabar, el silencio será quebrado. No miramos nuestras luchas como quienes no tienen esperanza. Las miramos a través de la lente de la tumba vacía.
El mismo poder que operó en aquel fin de semana en Jerusalén está disponible para nosotros hoy. Entonces, si hoy es tu sábado, si todo parece frío y cerrado como una piedra de sepulcro, mantente firme. No salgas de la posición. Sigue creyendo en la palabra que fue liberada el viernes, porque el domingo es inevitable para aquellos que están en Cristo. La historia no termina en la tumba, simplemente comienza de nuevo allí, más fuerte, más viva y eternamente invencible. La madurez en la fe nos enseña que el silencio de Dios nunca es vacío, sino lleno de propósito. Si buscas un contenido que respete tu camino y traiga alimento sólido para el alma, forma parte de esta nuestra comunidad haciendo clic en inscribirte ahora. Aprovecha para dejar en los comentarios tu sabiduría. ¿Qué has aprendido en tus momentos de espera por Dios? Tu experiencia de vida es valiosa y puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para no desistir.